Soy alumno de Alfredo Ismael Salinas Dávila, estudio en la Facultad de Ingeniería Civil. Somos el equipo 8 y a continuación mis compañeros se van a presentar. Mi nombre es Neiro Andy Rodríguez Zamarrón. Mi nombre es Alexis Jared Rodríguez Reina. Y a continuación vamos a entrevistar al ingeniero Marco Antonio López Gómez sobre la problemática que nos tocó de la topografía. Si quiere, ingeniero, a dar una pequeña introducción. Ok, buenas noches, chavos. Mi nombre es Marco Antonio. Actualmente también todavía curso materias en la facultad, pero podemos hablar un poco de la topografía porque es a eso en el que me he dedicado que desde hace 3 años, que mientras estudiaba la carrera, pues me metí al laboratorio de topografía más que nada para pues, aprender, ¿no? De la topografía, porque es muy interesante ver mientras llevábamos la materia, cálculos, interpretación sobre todo de los planos. Entonces, y justo gracias a eso, ahorita yo puedo decir que podemos hablar un poco más de la topografía en base a las experiencias, de cómo se aplican allá afuera en obras, en construcciones, ya hablándose de carreteras, de edificios o incluso más bien también en urbanismo, urbanización más bien, que ahí es donde aplica mucho la topografía. Excelente. Comenzamos con la primera pregunta, ingeniero. ¿Cuál es el procedimiento estándar que usted sigue para supervisar los niveles topográficos durante la construcción de un edificio y qué instrumentos utiliza con mayor frecuencia? Ok, bueno, para empezar, debemos saber que en cualquier proyecto que se esté ejecutando, no sé, que se está llevando a cabo su construcción, previamente se hizo un estudio topográfico, que es básicamente medir la propiedad, hacer su configuración del terreno natural. Hablando de configuraciones, revisar los niveles, cómo se comportan la superficie de lo que es el terreno natural de nuestro predio. Y en base a eso, pues mientras se realizan los estudios topográficos, se fijan puntos de controles que también pueden usarse como bancos de nivel a la hora de, ahora sí, supervisar niveles en nuestros proyectos. Entonces, en la manera en cómo se revisan, pues, obviamente revisar en que estés amarrando en tus bancos de nivel o en tus puntos de control que tienes en el sitio, porque para eso, esos puntos que tienen su valor, su elevación, sus cotas, como le quieran decir, en base a eso fueron realizados los proyectos, fueron proyectados las obras que se están desarrollando. Entonces, sería la forma en cómo se revisa, o sea, entrar en ese sistema de coordenadas, porque al final de cuentas hablar de topografía es hablar de sistemas de coordenadas y pues en la forma en cómo se revisa. ¿Y qué instrumento ocupamos para hacer la supervisión? Podemos usar nivel fijo, dependiendo mucho de qué elementos estemos revisando, ¿sí? En su caso, la estación total también se usa mucho, que por cierto se usa con más frecuencia cuando se empieza la obra. Por ejemplo, vamos a arrancar la construcción de un edificio. Entonces estamos de acuerdo que vamos a empezar por la nivelación del terreno, ¿no? Entonces para eso hay que ir revisando los niveles, tanto de la excavación y del mismo nivel de relleno en el que se requiere para ir levantando los pisos, columnas y las losas sobre todo. Entonces, pero en su mayoría usamos la estación total también, no nada más en la revisión de los niveles, también lo usamos mucho para realizar los trazos en donde van sentadas las excavaciones, para ver cómo se va a trabajar más bien en el tema de la construcción de las zapatas.
Y entonces eso se realiza con estación total. ¿Y por qué en ese punto podemos usar estación total a la hora de revisar los niveles? Porque pues en realidad en temas de excavaciones no se busca tanta precisión en tema de los niveles, porque estás de acuerdo que pues la mayoría de los pozos que se hacen van enterrados al final de cuentas ya una vez terminada la cimentación, ¿sí? Entonces, pero por otro lado, la importancia de sí usar el nivel fijo, nivel topográfico que también se llama, es cuando estemos trabajando con losas, con nivel de piso terminado, porque ahí sí tienen que ser milimétricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente cuando se cuelan o se vacían los firmes, generalmente siempre se deja un espesor de empastado para que garantice que al final del nivel de piso terminado sí queda completamente nivelado, ¿sí? Entonces, y además, estamos de acuerdo que cuando se construyen los firmes, de ahí no acaba el proyecto, porque todavía vienen los acabados, el empastado y el mismo piso que le meten, depende pues, ya de qué estamos hablando, puede ser diferentes materiales, pero sin embargo, así se trabaja y es así se revisa con nivel fijo. Sí, y entonces el tema del uso de la estación total, sí puedes usarlo siempre y cuando no importa tanto la precisión en Z, que es decir, en cuestión de los niveles. Eso sería un poco de, de cómo se manejan los niveles, la supervisión, más que nada en el tema de la construcción en edificios. Y puedo mencionar que en su mayoría, así sea un edificio, así sea una carretera, se manejan igual los niveles. O sea, puedes usar los diferentes instrumentos según el criterio de uno, qué equipo te pudiera dar mejor precisión o qué elemento tú estás realizando para que tú consideres qué instrumento puedes usar. Ok, muchas gracias por la respuesta, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿cómo garantiza la precisión en el control de niveles cuando se trabaja en estructuras de varios pisos o con cimentaciones profundas? Ok, bueno, en el tema de cimentaciones profundas, que también sí lo hemos realizado, eh, estamos de acuerdo que con la estación total o con el nivel fijo no podemos ver ni siquiera el nivel de desplante de las columnas o de los pilotes cuando se trata de cimentaciones profundas. Y entonces muchas veces usamos referencias, en su caso, no sé, por decir, vamos a colocar pilotes de 20 metros de profundidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo garantizo yo que ya llegué al nivel de excavación, de perforación, y ahora sí poder meter los pilotes o hincarlos? Muchas veces usamos referencias o en su caso los que hacen la perforación traen ya medidas de los equipos que ellos usan, de las perforadoras ya traen sus medidas, nada más dejarles una referencia también en el cual se pueden guiar para que realmente encaje perfectamente esos elementos que se están colocando. ¿Sí? Y entonces hay muchas maneras de supervisar y de revisarlas, siempre y cuando pues muchas veces hay que usar el sentido común, ¿no? Y, y ver qué solución le puedes dar en su caso que no puedas ver físicamente lo que estás revisando. Puedes usar, te digo, referencias físicas que hay en el sitio para que te guíes en base a eso, ¿sí? Y en su mayoría, si son cimentaciones profundas, digo, cimentaciones superficiales, podemos usar fácilmente el nivel fijo, porque pues la mayoría de los estadales que nosotros usamos pues, tienen entre 4 metros, creo que hay una de 5 metros, y entonces es cuestión de también saber, por eso también es importante aprender a interpretar eh, el estadal, las lecturas que nos arrojan, para también saber cómo sumar o restar las lecturas que nos vayan arrojando a la hora de revisarlo con el nivel fijo. Pero claro, o sea, partiendo de que tienes un banco de nivel en el sitio
usar eso como un banco de nivel y a partir de ello empezar a hacer como que ahora sí que las sumas y restas, ¿no? Porque de eso se trata, de revisar que todas las dimensiones de nuestros elementos queden acorde a lo que está proyectado, ¿no? Acorde a lo que marca el plano. O en su caso, en el control de niveles así entre los edificios, te digo, no sé, porque hay muchas cosas que se pueden supervisar, que se deben supervisar más bien, así como en las columnas, dejar referencias hasta qué altura tiene que vaciarse el concreto a la hora de vaciar las columnas y a su vez también dejar referencias a la hora de que los obreros o los carpinteros empiezan a armar sus cimbras, porque me pasó la otra vez en una experiencia, eso sí, que tuve en un proyecto que participé allá por la Proeza. No sé si ubican la Proeza que está allá al lado del instituto. Están desarrollando ahorita bueno, ya terminaron lo que es la obra civil o elementos estructurales. Y que en una de esas me tocó participar para supervisar, o así que los niveles, que las columnas estén ubicadas donde deben estar. Entonces, y en cuestión de los niveles, digo, podemos revisar lo que es el nivel inferior de losas, nivel superior de las losas, antes del empastado. Y entonces, ¿cómo controlamos eso? Tenemos nuestros puntos de control. Como les digo, o sea, podemos usar esos puntos de control como nuestros bancos de nivel, pero es muy difícil trabajar con nivel fijo en los edificios, cuando se trata, no sé, de edificios de varios pisos, ¿sí? A veces es muy práctico usar la estación total, siempre y cuando, pues, habría que revisar que la estación total que estés usando sí esté bien calibrada, ¿no? Entonces no debe arrojar fallas al final de cuenta, siempre y cuando esté supervisado. Y entonces, creo que eh, eso es un poco en cómo supervisas, o más bien qué es lo que debes revisar. Sí, partiendo de que tienes un punto o tienes información ahí en campo en el que te puedes basar para usarla de referencias e ir sumándole lecturas, elevaciones, o dependiendo de de cuáles son las informaciones, perdón, cuál es la información o cuál es la elevación de proyecto en cada piso, en cada nivel que nos está marcando el proyecto, porque en los planos estructurales siempre va a haber un plano de planta arquitectónica y un plano de perfil. Entonces, en el plano de perfil van a salir los niveles en el que se van a estar trabajando y en base a esa información tú te vas a basar para ir revisándolos de manera que vayan cumpliendo, ¿no? A medida que vayan avanzando en el cimbrado, en la colocación, o en su caso cuando vacían la losa. Como ahí se maneja un solo nivel como tal, eh, he usado tanto nivel fijo y estación total, ¿sí? Entonces, te digo, dependiendo de qué practicidad se necesita para tal trabajo, tal actividad, y es lo que vas a hacer. Al final de cuentas, la idea es hacer que las cosas salgan, ¿no? Y que sobre todo se hagan bien. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero. La tercera pregunta que desarrollé yo es, ¿qué tipo de errores topográficos son más comunes en la supervisión de niveles de un edificio y cómo se pueden prevenir o corregir? Ok. Bueno, pasan muchas veces que por cuestiones de equipos mal calibrados, llega a haber diferencias entre los niveles que se esté trabajando en la obra. Por ejemplo, es que en una obra no nada más va a estar una parte, por así decirlo. No sé, si yo entro en una obra vertical como supervisor,
¿qué es lo que tengo que hacer? Es supervisar más que nada los trabajos ejecutados del topógrafo, del contratista. Y entonces ahí donde te das cuenta si las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal, ¿sí? Porque entra una segunda opinión en todas las cosas que ya se ejecutaron, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando detectamos así errores en niveles? Pues normalmente hablar con el topógrafo o reportar con el residente, decirles que hay, hay fallas, hay discrepancias en la información que ellos dejaron y en la información que nosotros estamos revisando. Y entonces se vuelve a hacer una revisión por parte de ellos, lo vuelven a revisar, lo vuelven a trazar, a colocarlo a las referencias de niveles y otra vez volver a revisarlos. Y en dado caso que vuelvas a detectar que siga habiendo diferencias, te pones a revisar también los puntos de control, los bancos de nivel que tengas ahí en el sitio, en la obra, y también ponerse de acuerdo también con el topógrafo del contratista y revisar que los equipos sí estén bien, ¿sabes? Muchas veces, digo, que a veces revisamos los niveles con estación total y pasa que no están calibradas. Ah, bueno, entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta yo que si te está funcionando al 100% tu estación total o en buenas condiciones? Ah, bueno, siempre también traemos a la mano un nivel fijo topográfico. Entonces, que esas son mucho más precisos, ¿sí? Este, y entonces corroboramos información en base, con la ayuda de los niveles topográficos y ahí te das cuenta entonces qué equipo es el que está fallando, si está fallando el mío o está fallando la estación del otro topógrafo. Y entonces pero para eso entra un poco la comunicación, ¿no? Entre ambas partes para evitar más que nada que se construyan elementos sin que estén bien los niveles o sin que estén bien los trazos. Y entonces, así, al menos así lo he resuelto yo en obra cuando pasan esos tipos de situaciones. Y también hay que aceptar que muchas veces a la hora de supervisar, quizás tenemos una mala información y no estemos revisando acorde a lo que traen ellos, porque muchas veces en obra también hacen modificaciones que pues, el contratista solicitó y luego de gerencia de proyectos lo autorizaron. Entonces, y a veces, muchas veces, como topógrafos supervisores, no llegan esa información a la mano hasta que nos demos cuenta que algo está mal, pues ya nos lo pasan, ¿saben? Entonces, es muchas veces tema también de comunicación. Muchas gracias. A continuación, mi compañero le va a preguntar otras tres preguntas. Adelante, Jared. Mucho gusto, ingeniero. Bueno, la primera pregunta que yo tengo es, en el levantamiento topográfico de una carretera, ¿cuál es el proceso que sigue para trazar curvas horizontales y verticales con más exactitud? Ok. Bueno, es que para empezar, cuando quieras diseñar una cartera, ¿no? Que hasta el momento sí lo he hecho, pero como forma de práctica en mi tiempo de carrera, ¿no? También. Pero muchas veces, para desarrollar así una cartera o para hacer un anteproyecto, que así le llaman, pues te descargas más bien una carta topográfica, ¿no? Del INEGI. Y en base a eso, pues te vas a guiar en qué parte de esa propiedad en el que vas a realizar tu estudio sea más factible de ir a hacer el levantamiento, donde probablemente es ahí donde tiene que ir el eje de tu proyecto, para que no te agarres a levantar, ¿cómo te digo? Para que no te agarres a levantar más áreas de lo que vayas a ocupar de estudio para realizar tu diseño, ¿sí? Y entonces, pero si cuando menos ya tienes una idea de dónde vas a proyectar tu camino, tu carretera, entonces tú te vas a ir dando una idea de cómo vas a levantar, qué tan a detalle vas a realizar tu levantamiento. En su caso, en la práctica 9 que realizamos nosotros en el laboratorio de topografía,
realizamos una franja de 10 metros de cada lado a partir del eje del proyecto. Entonces, quiere decir que realizas un levantamiento de una franja de 20 metros, ¿sí? Y levantas acadenamientos a cada 20 para formar cuadrículas, realizar triangulaciones y que al final se te puedan arrojar tus curvas de nivel, porque al final de cuentas, nuestro apoyo para diseñar una carretera, tanto geometría horizontal y geometría vertical, hablándose de curvas horizontales y curvas verticales, van a ser a partir de la configuración de la franja de terreno que hayas levantado, para determinar, no sé, curvas verticales. Y también en la parte de las curvas horizontales, muchas veces que, no sé, ya sabes más o menos dónde vas a poner el punto de inflexión de tu proyecto. Entonces, es importante también levantar un poquito más de área donde va a ser el punto de inflexión de tu proyecto. ¿Por qué? Porque como tal, el eje de proyecto que tú estás proyectando, realmente estás juntando nada más dos líneas, ¿no? Que formen un ángulo. Pero realmente no hay carreteras que nomás conectan entre sí dos líneas. Se, se hacen curvas, vaya. Entonces se hacen los alineamientos horizontales. Entonces por eso precisamente necesitas levantar un poco más de área en donde está tu punto de inflexión para que tú puedas desarrollar fácilmente tu curva horizontal, ¿no? Entonces eso ya va a depender también de la velocidad en el que tú estás diseñando, ¿sí? Porque hablar ya de diseño de carreteras, ya metes diseño, pero por velocidad o por condiciones del mismo eh, terreno y además también por el tipo de tránsito que vaya a haber en el lugar, ¿no? Entonces eso ya te va a ir definiendo también pues, las normativas de la SCT, que en base a eso se guían muchos a diseñar un proyecto vial. Pero sí, o sea, para hacer un levantamiento no sé, para hacer un levantamiento de una franja para desarrollar un proyecto de vialidad, sí es necesario también tener una idea de dónde, sobre en qué dirección vas a proyectar para que tú te agarres a levantar nada más información sobre ese sitio. O más bien, ya si se trata, no sé, por ejemplo, de la urbanización, no sé, fraccionamientos, entonces sí levantas todo el área, porque al final de cuentas, en base a la configuración, el relieve del terreno, vas a saber dónde vas a ubicar, no sé, cada lote, cómo se van a trabajar los niveles de desplante de cada casa, y en base a eso también proyectar las vialidades, a ver si, no sé, la pendiente mismo del terreno se preste para pues, hacer los diseños viales, porque hay un criterio que sí nos enseña en topografía, que no puede, que la pendiente máxima de una carretera no puede superar el 7%, ¿sí? Porque ¿qué pasa si es mayor a 7% la pendiente de tu vialidad? Lo más probable es que pues hayan carreteras o calles bien empinadas, ¿no? Hablando coloquialmente, y pues eso pasa que pues, también no es cómodo manejar sobre esas calles. Pues digo, al final de cuentas, pues ya se van a basar por criterios, por normativas, pero para eso necesitas sí o sí un estudio topográfico donde vas a hacer tu diseño, porque de ahí sacas información de cómo proyectar tu rasante, cuánto vas a cortar de terreno o qué parte de, de tu estudio topográfico vas a requerir relleno en dado caso que tú proyectes tu calle, ¿no? Entonces, eso sería un poco, contestando un poco de su pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, la última pregunta por mi parte sería la de ¿qué herramientas o software utiliza para procesar los datos del levantamiento topográfico de carreteras y asegurar que cumplan las normativas? Ok. Nosotros procesamos la información que nosotros levantamos en campo en CivilCAD. Es una extensión básicamente del AutoCAD.
¿sí? Nada más que ya tienen funciones diferentes que hacen posible la triangulación entre puntos y que también nos facilita generar curvas de nivel del proyecto. Como les digo, o sea, en un levantamiento topográfico en sí es ir a recopilar puntos que tienen ubicaciones geométricas sobre un sitio en específico, ¿no? Entonces, no sé si me doy a entender. Y en base a eso, si tú ves nada más la nube de puntos, pues, ah, caray, ¿qué es esto? ¿No sabes? Entonces, hasta que entonces tú trabajes con tus triangulaciones, con tus curvas de nivel, te vas a dar cuenta entonces que realmente esas curvas de nivel representan las elevaciones de tu terreno, ¿ok? Pero eso lo generas gracias a Civil CAD, que también ahorita está el Civil 3D, que también lo he usado muy poco, pero es más para proyectos grandes, no sé, por ejemplo, para lo del diseño de carteras, porque sí es mucho más fácil trabajarlos desde ahí, crear una superficie, crear el eje de tu proyecto y crear tu rasante y diseñar tus curvas horizontales y verticales y cualquier modificación que le hagas a ese proyecto, hablamos, no sé, supongamos un proyecto vial de 5 kilómetros. Entonces, si llegas a un punto en querer hacerle alguna modificación, alguna adecuación a ese proyecto, ¿qué pasa con ese programa? Que por decirlo así, ¿no? Que con un solo clic puedes actualizar todo tu proyecto sin que muevas todo lo demás, lo que sí está bien, vaya. Esa es la ventaja que tiene el Civil 3D. Pero cuando son proyectos pequeños, este, es más fácil usar el Civil CAD, que es ahí donde generas toda la información necesaria para entregar un plano topográfico. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Bueno, ingeniero Marco, ya para finalizar, realizaré una última pregunta, y es, ¿Ok? ¿cómo influyen las condiciones del terreno en el procedimiento de levantamientos topográficos para una vialidad? Mm, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro, es, ¿cómo influyen las condiciones del terreno en el procedimiento de levantamiento topográfico para una vialidad? Ok, pues es que las condiciones del terreno en sí es lo que tú vas a revisar a la hora de realizar tu levantamiento. O sea, tú a la hora precisamente por eso se hace el estudio topográfico, para al final de cuentas conseguir ver, proyectar las condiciones del terreno, ¿sí? Así sea, no sé, un terreno muy accidentado, un terreno que tenga muchos pendientes, pero eso no te vas a dar cuenta, o a lo mejor en simple vista, a simple vista sí te puedes dar una idea, ah, no, pues está como que inclinado a la derecha, izquierda, o cosas así, y te puedes dar una idea no sé, te das una idea, proyectas en qué sentido vas a mandar tu vialidad y te vas a dar cuenta, ah, no, probablemente por este lado ocupo relleno, ocupo cortar para formar la sección transversal de mi carretera, ¿ok? Pero, pero, realmente no tienes una información precisa, por llamarlo así, ¿no? Entonces, por eso haces el levantamiento topográfico, levantas todo, una franja para donde va tu diseño, donde vas a proyectar tu eje de proyecto, y pues ahí te vas a dar cuenta cómo es el comportamiento en cuestión de niveles, lo que es la franja del terreno. Y en base a eso, pues ya te agarras entonces tú a diseñar tu carretera. Muchas veces criterios que también nos comparten ingenieros ahí de la universidad, ¿no? Que sí han hecho desarrollos de vialidades, que muchas veces en terrenos así inclinados, muchas veces compensan lo que necesitan hacer de corte al mismo volumen el que requieren hacer de relleno, ¿sí? Que probablemente más bien esa idea es más para eficientizar el tiempo, sobre todo los recursos también, porque si bien en el proyecto puedes retirar de corte material bueno,
que puedes utilizar de relleno, pues habría que considerar que en lugar de retirar ese material de corte que se realizó en el proyecto, retirarlo o pagar para que lo retiren, pues habría que ver la posibilidad de usarlo también dentro de tu proyecto, ¿no? Para compensar ahora sí que en el sentido financiero del proyecto. Sí, claro, siempre y cuando que las condiciones se presten también del criterio de diseño, de las normativas de diseño. Si no, pues es que tampoco se trata de, no sé, cortar aquí y luego ese material lo voy a rellenar aquí, porque para empezar también tienes que revisar la calidad del material, ¿no? Entonces, eso, por decirlo así, entonces a lo mejor sí influye las condiciones del terreno a la hora de diseñar también tu proyecto. Sí influye. Ok, muchas gracias, ingeniero Marco, por habernos brindado su ayuda. Este, ya para finalizar la entrevista, pues les queremos dar las gracias por habernos brindado su tiempo y también al compañero a Héctor Miguel, que nos brindó su contacto para que nos pudiera ayudar a la entrevista. Y pues eso es todo. Muchas gracias, compañeros.